Ahora que hemos visto los sonidos más o menos de manera superficial, solo para saber qué sonido se corresponde con qué símbolo, vamos a ver todos los sonidos del español uno por uno de manera más o menos científica. Si quieren leer algo extra porque hay algo que no entienden en este vídeo, les recomiendo que lean la lectura que hay en Canvas que se llama Schwegler La Schwa. Vamos a empezar con lo que aparentemente son dos preguntas muy simples. La primera, ¿cuántas vocales hay en español? Seguramente todos ustedes saben que hay 5 y de hecho tenemos los símbolos para los sonidos, ¿sí? A, E, I, O, I, U. Y sabemos que hay dos semivocales, con lo cual no cuentan como vocales, pero son parecidas a las vocales que son la semivocal I y la semivocal U. Pero estas no son vocales, no son vocales. Ahora, la pregunta que es un poco más difícil es ¿cuántas vocales hay en inglés? ¿Cuántas creen que hay? ¿5 también? A, E, I, O, U. Pues no, en realidad sonidos vocálicos en inglés puede haber entre 12, 14 y dicen, pero si solo tenemos letras para 5. Exactamente, tienen que olvidarse de las letras y enfocarse en los sonidos. ¿Sí? Entonces en inglés, cuando por ejemplo tenemos el sonido A, va a ser sonido A. ¿Y cómo se escribe A en inglés? Pues quizás podría ser algo así como A. Sí, es un poco diferente, pero tienen que tener en cuenta que en inglés cómo se escribe y cómo se pronuncia un sonido es muy diferente. Entonces vamos a pensar que hay muchas vocales en español, vamos a poner entre 12 y 16, luego lo veremos mejor. Ahora la siguiente pregunta, ¿es la P una vocal o una consonante? Casi todos, espero que todos ustedes sepan que la P es una consonante, pero ¿cómo saben que es una consonante? Quizás saben que si las vocales son A, E, I, O, las consonantes son las demás, ¿ok? Y la A es una vocal o una consonante, una vocal. Y la G, una consonante. Y la I, y fíjense que aquí he puesto entre comillas. Entonces, entre comillas significa la letra I. La letra I es una vocal o una consonante. Si hablamos de letras es una consonante, pero si hablamos de sonidos, como por ejemplo en la palabra muy, muy dijimos que era muy, en este caso sería una vocal. O si digo por ejemplo Mayra, tenemos Mayra, sería una semivocal. Entonces puede ser una vocal, puede ser una semivocal, o la palabra leyes, dijimos que era una consonante. Entonces fíjense que una sola letra en términos de sonidos puede ser una vocal, una semivocal o incluso puede ser una consonante. Entonces tengan mucho cuidado con las letras y con los sonidos. Las definiciones son: vocal es un sonido que se produce al pasar el aire de los pulmones a la laringe y luego por la boca, o en algunos casos por la nariz y la boca, sin ninguna obstrucción que se pueda oír, con la excepción de la vibración de las cuerdas vocales. Si ustedes se tocan la garganta mientras hablan, van a ver que hay algo que está vibrando, eso son las cuerdas vocales. Es lo único que hay entre el aire que pasa de los pulmones al exterior en una vocal. Por eso cuando decimos A, E, I, O, U, no hay ninguna obstrucción. Consonante es un sonido que se produce al pasar el aire de los pulmones a la laringe y luego por la boca o por la nariz y la boca con obstrucción o parada del aire. Entonces, por ejemplo, sabemos que la F hay una obstrucción porque tenemos los labios y los dientes que están parando el aire. O por ejemplo, la P, ustedes tienen los dos labios que hacen que el aire no pueda pasar, entonces es una consonante. O la J, si hay algo en la garganta, la parte de atrás de la lengua,
la que está también obstruyendo el aire. Entonces, otra vez les voy a avisar, porque siempre es bueno que les recuerde que las letras y los sonidos son muy diferentes. Entonces, no quiero que se enfoquen en las letras, porque las letras lo único que hacen es confundirnos. Quiero que se fijen solo en cómo suenan las cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de la Y, no quiero que piensen en la letra consonante, sino que piensen en que puede ser una I, puede ser una I con estrés, puede ser una semivocal o incluso puede ser una consonante, ¿sí? No piensen en la letra, piensen en el sonido. Entonces, ¿en qué se diferencian las vocales en español? Tenemos A, E, I, O, U. Pues esas diferencias acústicas se producen cambiando la posición de la lengua. También se puede producir cambiando la posición de la mandíbula, ¿sí? Podemos abrir más o menos, o los labios, si los labios los tenemos estirados o si los labios los tenemos no estirados. En español es básicamente la lengua. Entonces tienen aquí en este dibujo, ¿sí? Esto es un señor, esta es la nariz, estos son los labios, los dientes y la lengua, ¿sí? Y el aire pasa por aquí, hacia el exterior, o en algunos idiomas incluso pasa por la nariz hacia el exterior, como en francés cuando dicen on, ¿sí? El aire pasa por la nariz. Y nos vamos a fijar en la lengua. ¿Qué está haciendo la lengua? Entonces vamos a tener aquí un triángulo, ¿sí? Y vamos a tener a veces la lengua que sube hacia aquí, a veces la lengua sube hacia allá, a veces la lengua está baja, a veces la lengua va hacia atrás, y eso va a hacer que cada vocal suene un poquito diferente. Entonces, otra vez, este triángulo, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos al señor que tiene aquí la nariz, ¿sí? Y aquí tiene la boca, ¿sí? El cuello, la oreja, el ojo, ¿sí? Entonces, recuerden que este triángulo está dentro de la boca y vamos a pensar que este triángulo es la posición de la lengua. Entonces, cuando la lengua está alta, vamos a pronunciar la I, cuando está la lengua hacia adelante, o la U cuando la lengua está hacia atrás. Cuando la lengua no está tan alta, está en una posición media y está hacia adelante, vamos a pronunciar la E, y si está un poco hacia atrás vamos a pronunciar una O, y cuando la lengua está baja, vamos a pronunciar una A. Entonces, si ustedes se fijan, cuando ustedes van al médico, el médico les dice diga I para ver su garganta, diga I, y no puede ver nada, dice diga A. Entonces el médico dice que diga A precisamente para poder ver todo lo que hay en la garganta, porque la A es la única vocal o el único sonido en realidad en el que tenemos la lengua lo más baja posible. Entonces aquí tienen dibujos de cómo está la lengua posicionada en cada una de las vocales. Entonces, como les he dicho, en la A, ¿sí? La lengua está baja. La lengua está totalmente abajo y por eso el médico puede ver, por ejemplo, si tienen problemas en la garganta. La E, se fijan que la lengua está un poquito más adelantada, ¿sí? Hacia adelante. Esto sería adelante y le vamos a llamar anterior a esta posición. Está hacia adelante, pero todavía está bastante baja. En la I, ven que la lengua sube un poquito más y sigue adelantada. Sin embargo, en la O, si esta posición la vamos a llamar posterior, la lengua está más hacia atrás y está más hacia el medio, y por fin la U, la posición de la lengua está lo más atrasada posible, pero también está lo más alta posible.